Ahí se está grabando. Bien. Entonces, eh, sin más, arrancamos. Esta clase igual les va a quedar grabada a los compañeros que no asistieron hoy, que insisto es extracurricular, pero considerando que el lunes pasado me había quedado sin luz, hoy decidí venir igual en mi tiempo, así que espero les venga bien. Eh, lo primero que les quería comentar era, como les decía, sobre función cuadrática. em, Ejercicios del tipo que pueden muy probablemente aparecer en el examen. Y uno de ellos lo habíamos visto la clase pasada, que tenía que ver con el eje de simetría. Y hoy les traigo otro parecido, eh, y es este de acá. ¿Se llega a leer la letra? Espero que sí. Ven que hay una pregunta que nos dice, ¿cuáles son los ceros o raíces dada la siguiente función cuadrática? Vero, no te asustes, sé que dijiste que era la primera vez que venías, que asistías, que cuesta matemática, pero bueno, eh, sabemos que hay una función escrita acá. Esto que tenemos es la expresión de una función, ¿sí? Esto era una máquina que tenía entradas y salidas. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede ingresar en el lugar de la letra X, en principio cualquier número acá, nada me frena a ingresar en el lugar de la X cualquier número. Y luego de hacer eso, hago las cuentas que tenga que hacer, obtengo un resultado y ese resultado se llama Y. Eso es a lo que nosotros nos referíamos como la salida. Yo, imagínense, le ingreso un 1 elevado a la 2 menos 2 por 1. Ingresé en el lugar de la X el número 1. ¿Y esto cuánto me da? 1 elevado a la 2 es 1 por 1, ¿no? Este de acá recuerden que no es 1 por 2, esto es 1 por 1. 1 por 1 me da 1. ¿Y 2 por 1 cuánto me da? 2, ¿no? ¿Y cuánto es 1 menos 2? Tengo 1, me debitan 2 de mi cuenta, voy a deber, ¿no? Voy a deber 1. ¿Están de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué dirían de acá? Yo, al haber ingresado el 1 en mi máquina, ¿quién salió? Hice toda la cuenta, obtuve un menos 1. Entonces, la entrada fue 1, la salida fue menos 1. Usando estos pares de valores, el x igual a 1, yo ingresé el 1 y obtuve de salida y igual a menos 1. Con esto era que nosotros construíamos el punto, por ejemplo, que tiene coordenadas 1, punto y coma menos 1. Y uno así podía bien irse construyendo el gráfico de la función, ubicando estos puntos, ¿no? Entrada, salida correspondiente. ¿Cómo ubicábamos esto en un eje cartesiano? Si nosotros tenemos un sistema de referencia de este estilo, donde tenemos ubicado el 1 acá, el 2 acá, el 3 acá, el menos 1 acá, 1 acá, 1 ahí, 2 acá, puse el 1 dos veces acá, perdón. Este sería menos 1, este sería menos 2 y así. Uno podría continuar eternamente para arriba, para abajo, para ambos lados. ¿Y cómo ubicamos este punto? Este punto que tiene coordenadas x igual a 1, y igual a menos 1. Lo que hacíamos acá era ponerlo en la mira, ¿no? Lo ponemos en la mira. ¿Qué significaba ponerlo en la mira? Tengo que mirar la columna del x igual a 1. ¿Sí? Me fijo primero la columna x igual a 1. Recuerden que el eje horizontal siempre hablamos de la entrada, el eje vertical hablamos de la salida. Y después, con esta segunda coordenada, hablábamos de la altura, o sea, sobre el eje vertical. Y acá me aparece a la altura menos 1, la marco. Justo coincide con esto de ahí. Entonces va a estar trazado sobre acá. ¿Y dónde lo tenemos en la mira entonces al punto?
justo acá abajo. ¿Sí? Uno podía hacer este trabajo de ir fijándose entrada, salida, armando puntos de esta forma, ubicándolos. ¿Y qué ocurre? Se nos termina trazando la siguiente curva. ¿Por qué digo la siguiente curva? Uno cuando hace esto muchas veces, para muchas entradas o tiene muchas salidas, va a ubicar muchos puntitos y con esta máquina, con esta función, lo que les va a terminar quedando dibujado si hacen este trabajo muchas veces es la siguiente función o el siguiente gráfico. Les va a quedar algo así. Si uno se toma el trabajo de hacer muchos puntitos, muchos, le va a quedar dibujado algo así. Esto era lo que llamábamos parábola, ¿sí? El gráfico de una función de este estilo siempre tenía la pinta de o carita feliz o carita triste, y podía estar corrida para cualquier lugar. Pero bueno, ahora conociendo esto, volvamos de nuevo a la pregunta. Lo hice medio a modo primera introducción para Vero, de cómo uno agarra una de estas fórmulas y la compara con un mecanismo para ver entrada-salida. De paso creo que viene bien también para Antonella, cualquier otro que esté viendo el video. Y cómo construye el gráfico. ¿Sí? Ahora, en la pregunta que hay acá, nos dicen cuáles son los ceros o raíces. ¿Y qué eran los ceros o raíces? Bueno, son los valores de entrada, ¿sí? Son los valores de entrada o los valores que adopta la letra X en este caso, que cumplen que la salida es cero. Y yo les pregunto, ¿se les ocurre algún número para ingresar en el lugar de la X que luego de hacer la cuenta nos dé cero? Ahí tenemos cuatro opciones, ¿no? Fíjense, tenemos para elegir ya. Tenemos uno y cero, uno y 2, 0 y 2. ¿Quiénes de estos hacen que al ingresarlo en el lugar de la X y hacer la cuenta me da cero? ¿Cómo harían para darse cuenta? No pretendo que me digan es este de acá, es este de acá, sino ¿qué harían para averiguarlo? Por ejemplo, ¿cómo deciden si descartar la opción A? ¿Qué tendría que pasar para que uno y cero sean las raíces? Se tiene que anular la salida. ¿Y qué significa eso? Sin miedo. Supongo que tendría que haber algún cero en la ecuación. Un cero tendría que salir, ¿sí? Cuando decimos ceros o raíces, buscamos que el resultado de hacer la cuenta que tengamos que hacer sea cero, ¿sí? Medio que se pueden ayudar con la palabra cero. Raíces es medio más raro, ¿no? Ceros o raíces recuerden que son sinónimos, eso sí, tenganlo anotado en un costadito. Pero lo que buscan, recuerden, cuando tienen esto escrito así es valores para ingresar acá y acá, de forma que cuando hacemos la cuenta con esos valores, el resultado me da cero, ¿sí? Entonces, si yo ingreso un uno, ya lo hicimos acá al costado, ¿no? Ingresé el uno acá y acá. Bueno, la cuenta nos dio menos uno, no nos dio cero. Entonces ya no sirve esa primera opción. ¿Se ve por qué? La cuenta la hicimos acá a la derecha para este primer valor. No es que yo tenía que poner un uno acá y un cero acá, ¿eh? Ojo. Lo que significa esto es que tanto uno como cero anulan, ¿sí? La salida. ¿La salida qué era? Hacer toda la cuenta, ¿sí? Entonces, vimos que este no podría ser porque uno no anula la salida, ¿sí?
1 elevado a la 2 menos 2 por 1 nos dio menos 1, no nos dio 0. Entonces este lo descartamos. 1 y 2. ¿Será 1 y 2? No, porque ya dijimos que el 1 no lo anula. 0 y 2. ¿Qué pasa con 0 y 2? Si yo ingreso un 0 acá y acá, luego de hacer la cuenta, ¿obtengo 0? Vamos a ver. Y va a ser igual a 0 elevado a la 2 menos 2 por 0. ¿Esto cuánto nos da? 0 elevado a la 2, esto recuerden que es 0 por 0. ¿Y cuánto nos da 0 por 0? 0. 2 veces 0 también nos da 0, ¿no? Y 0 menos 0 me da 0. Mucho 0 dando vuelta, mucho lío, pero al fin y al cabo nos dio 0, era lo que buscábamos, bien. Ahora, ¿la salida también me da 0 si ingreso un 2? Vamos a ver. Ingreso un 2 en el lugar de la x, ¿sí? Y tengo 2 elevado a la 2 menos 2 por 2. Recuerden que a pesar de que no hay un punto acá entre el 2 y la x, el punto nos representa la multiplicación. A pesar de que no estaba escrito, si tienen un número y una letra una al lado de la otra, pueden asumir que hay una multiplicación. Entonces, esta cuenta de acá, ¿cuánto nos da? 2 elevado a la 2 justo coincide con 2 por 2. ¿Y esto cuánto es? Esto es 4. Lo mismo que también tenemos acá. ¿Y cuánto es 4 menos 4? 0. Entonces coincide también con lo que buscábamos. Buscábamos que la salida o el valor de y que estamos obteniendo sea 0. ¿Sí? Este es el correcto. Si de nuevo, fíjense, en el D que teníamos de nuevo 1 y 1 ya sabíamos que no funcionaba, lo podíamos descartar. Incluso si no se nos ocurría, podíamos hacer por descarte. Podíamos descartar la A, la B y la D, porque todas tenían la opción que no nos servía, que era el 1. Pero bueno, volviendo al gráfico que habíamos hecho, acá, en x igual a 0 y x igual a 2, fíjense dónde estamos. En el eje x igual a 0 voy a estar acá. Y en el x igual a 2 voy a estar acá. Las raíces o ceros es donde el gráfico de la función corta el eje x. Ténganlo muy presente eso. ¿Sí? Los ceros o raíces son los valores de entrada donde la salida es nula. ¿Qué significaba la salida nula? La salida era la letra y que teníamos, ¿no? Que sea nula significa que estoy a la altura 0. Si estoy a la altura 0 voy a estar pegadito acá al eje horizontal. ¿Sí? Entonces, cada vez que les hablen de ceros o raíces pueden interpretarlo como eso. ¿Dónde está cortando el gráfico de la función, en este caso la curva roja? ¿Dónde corta al eje horizontal? En 0 y en 2. ¿Sí? Bueno, acá el eje de simetría, para recuperar un poco lo que charlábamos antes, está donde es x igual a 1, ¿no? Lo muevo acá arriba que estaba tapado con el punto. Llamábamos el eje de simetría a eso, ¿no? Tenemos del lado derecho esta especie de cacho de la curva. Y de este otro lado tenemos un cacho que parece ser simétrico, ¿no? También que el dibujo lo hice a mano, no parece muy simétrico, pero el eje de simetría nos decía eso, ¿no? Era como un espejo. Teníamos este mismo dibujito de acá, esta especie de curva, reflejada del otro lado. ¿Sí? Bueno, el eje de simetría también está muy ligado a dónde van a estar ubicadas las raíces. ¿Sí? Bueno, este bien podría ser un ejercicio que les aparezca en el examen, ¿sí? Que les pidan a ustedes, dado una función de este estilo, y dadas cuatro opciones, que elijan cuáles son los ceros o raíces.
Y no hace falta que hagan toda esta interpretación del gráfico ni nada por el estilo, yo lo hacía para que recuperemos lo que estuvimos trabajando, sino que podían haberlo encarado analíticamente nada más, ¿sí? ¿Qué significa? Haciendo las cuentas. Si yo ingreso el 1 acá y acá, hago toda la cuenta, obtengo un 0. Si funcionó bien, paso al siguiente. En este caso era el 0 el que tengo ahí. Bueno, hago las cuentas. ¿Me dio 0 la salida? Si ambas cosas me daban 0, listo. Esta es la opción correcta. Justo con la A no iba a ser, con la B no iba a ser, con la C sí ocurrió. ¿Sí? Bueno, no van a haber cosas mucho más raras que estas si revisiten lo del eje de simetría. ¿Sí? Si a ustedes le dan, por ejemplo, una de las raíces y el eje de simetría, puede haber una pregunta que les diga, bueno, ¿y dónde está la otra raíz? ¿Sí? Ya habíamos hecho un ejercicio de eso la vez pasada, les recomiendo revisitarlo. Y ahora, bueno, no hace falta, tenía pensado que lo veamos con un verdadero o falso. Eh, tenemos la siguiente afirmación, que nos dice, primero que nada, indicar verdadero o falso. Tenemos entre comillas marcada la afirmación que hay que decidir si es verdadero o falso. Fíjense que es larga, ¿no? Empieza acá y termina acá. Pero bueno, ¿qué nos dice? Si el gráfico de una función cuadrática corta al eje x en x igual a menos 7 y en x igual a 7. ¿Les parece si voy haciendo un dibujito? Voy haciendo un dibujito para orientarnos, porque si no, nos vamos a perder. Tenemos los dos ejes. Tenemos el eje x, el eje y. Y nos dicen que el gráfico de una función cuadrática, ya sea una carita feliz o triste, no sabemos cuál de las dos, pero corta el eje x, al eje horizontal, lo corta en x igual a menos 7 y en x igual a 7. O sea, voy a ubicar el 7 acá y voy a ubicar el menos 7 acá. Nos están diciendo que el gráfico corta acá y acá. O sea que bien podría ser una carita feliz así, por ejemplo, o podría ser una carita triste así. ¿Sí? Podría ser de cualquiera de esas dos formas. Lo que sí sabemos es que corta acá y acá. ¿Y ahora qué nos dicen? La ecuación del eje de simetría de la parábola es x igual a 1. O sea que si yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va a estar en x igual a 1. Nos dicen que acá, sobre S1, es el eje de simetría. ¿Es verdad esto? ¿Hay una simetría respecto a ese eje acá? Si sabemos que corta en 7 y en menos 7. ¿Qué creen? Voy a hacer el dibujito, imagínense que era carita triste. ¿Hay una simetría respecto a ese eje? ¿A este de acá? ¿Les parece que este cachito de curva, si lo reflejamos, nos da lo que está de ese lado? Empezando desde acá. Creo que sí. ¿Y qué significaba que sea un reflejo? Para que sea un reflejo, si yo miro, por ejemplo, yo me paro enfrente del espejo y me miro, ¿no? Voy a estar a cierta distancia del espejo yo, ¿no? En la vida real voy a estar a cierta distancia. Ahora, en el mundo del reflejo, mi yo, ¿va a estar a la misma distancia o a otra distancia? ¿Qué creen? Si yo me miro en el espejo,
Estoy a cierta distancia del espejo. En el mundo del reflejo, mi imagen reflejada, ¿va a estar a la misma distancia de ese espejo o va a estar a otra distancia? ¿Qué creen? Y estaría del lado opuesto. Estaría al lado Eh, opuesto, o sea, no estaría mirándome más cerca, ¿no? Estaría a la misma distancia, pero en su mundo del reflejo, ¿no? claro. Bueno, eso es lo que tiene que pasar acá. Si estamos diciendo que esta línea punteada es mi espejo, este número, que es la raíz, tendría que estar a la misma distancia que el otro. ¿Y eso ocurre? Ah, entonces no, porque debiera Ah, estar en el eje cero. Y ah. como, ¿Ven? Incluso acá podíamos más o menos intuirlo con el dibujo que yo intenté hacer. Este cachito de curva, si lo reflejamos, no nos va a dar esto de acá, porque acá sigue levantándose un poquito todavía. Nos faltó ese cachito a reflejar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos peldaños tenemos desde el espejo hasta el número 7? Acá hay 6. Y pero en el mundo del reflejo, ¿cuántos tenemos? Tenemos 7 para allá desde el cero y uno más. Acá hay 8 peldaños. No, no es simétrico esto. ¿Sí? El mundo del reflejo ahí, el menos 7 va a estar como más alejado. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, los ejercicios que sean del eje de simetría, dadas las raíces, son de este estilo. Ubíquense más o menos en el gráfico, dónde van a cortar, dónde están las raíces o el eje de simetría, y decidan si están a la misma distancia. Cuando hablamos de un eje de simetría, recuerden que es eso, tiene que estar a la misma distancia. ¿Sí? No sé si convencimos a Vero, creo, Antonella, que te convencí. Eh, Acá ya vemos que no estábamos a la misma distancia, ¿no? Vero, más o menos, se puede seguir a pesar de que por ahí no... sé que es la primera clase, es un poco densa esta primera parte, vas a ver que la otra parte de estadística es más amigable, pero estamos hablando ya de gráficos, bichos feos, ¿no? Acá estoy atenta. Bueno, no pretendo, insisto, que se haya entendido todo, después revisita tranquila los videos, vení el lunes, te invito también si podés, si querés, el lunes 15 con todas las dudas, así las atacamos. ¿Sí? Igual aprovechá durante este tiempo si podés acercarte, y Anto también, cualquier otro también, eh, acérquense también a las clases que tienen durante estas semanas, si pueden. Sé que es justo la semana de exámenes, seguro también están con otras materias, pero bueno, aprovechen que tenemos tiempo todavía. Sí, los videos van a ser clave. Les recomiendo chusmearlos. Pero bueno, en esta situación pasaba eso, ¿sí? Teníamos en este caso 6 peldaños. Ojo porque ahí siempre nos confundimos, ¿no? Pensamos que del 1 al 7 hay 7 peldaños a veces. Pero no, los contamos. Vamos, lo contamos con los dedos. Decimos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Sí? Y para el otro lado, ¿cuántos tengo? Tengo 1 y para allá tengo 7 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Si los contamos con los saltitos, no va a haber duda. Si hacemos el dibujo solo con los números, podemos llegarle a pifiar. Así que ante toda duda, peguen los saltitos. Bueno, ahora sí, estadística. Estadística está encarado acá en Adulto 2000 como, no de forma muy cuentosa, ¿sí? Van a ver que dentro de estadística va a haber solo una cosa que nos invite a hacer cuenta. Eh, Diga, Vero, sí, sí. No hace falta que levantes la manito, habla cuando quieras. ¿Querías levantar la manito, Vero? ¿O querías hablar? No, no, no. No sé qué es. O sea, paqueteé algo, no sé, pero no. Sí, seguro tocaste sin querer la manito, no hay drama. Ah, Igual sabe que en cualquier momento frename.
Si querés preguntar, comentar algo, lo haces, ¿sí? No hace falta levantar la manito. Claro, Por las dudas, lo digo. claro. Em, ¿Puedo una pregunta? sí, cómo no. Lo que estábamos viendo anteriormente era una función cuadrática, ¿no? Esto de acá, sí. Porque, o sea, sí sé que preguntan como en el examen identificar si es una función cuadrática, si es un eje, si es una parábola y eso quizás está, ¿no? No vamos a preguntarles que identifiquen si es una función cuadrática y ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, les vamos a dar una función y ustedes tienen que decidir cosas sobre o las raíces o el eje de simetría, que es lo que estuvimos trabajando, por ejemplo, acá. ¿Sí? No vamos a pretender que dada una expresión ustedes puedan decidir si es lineal o cuadrática, pero nosotros medio ya también lo veníamos chusmeando, eh, la diferencia, por ejemplo, entre una lineal y una cuadrática, ¿no? Una cuadrática va a tener una pinta de este estilo y la fórmula o la estructura, si quieren, de una función lineal era un poco distinta a esto, ¿no? Particularmente porque no aparecía ningún término x elevado a la 2. Si ustedes ya ven un término x elevado a la 2, pueden sospechar que se trata de una función cuadrática. ¿Sí? Sí, cierto. Bueno, no tiene por qué ser tan rápido e intuitiva la respuesta, pero no vamos a pretender que ustedes, dada la expresión, reconozcan qué tipo de función es, pero medio que ya las venimos trabajando, entonces ya pueden sospechar que cuando tienen una suma o resta de potencias de x, que llega hasta el número 2 la potencia, o el exponente, se trata de una función cuadrática. Particularmente nosotros vimos lineal, trabajamos mucho con la lineal durante las primeras 3 unidades. Después tenemos cuadrática, que son estos bichos más raros. Después nos va a quedar pendiente para la vez que viene exponencial y logarítmica. Nos preocuparemos por eso la vez que viene. Y ahora sí, si les parece con estadística, igual si hay alguna pregunta más de cuadrática, por favor, díganla. Sé que seguro cuando hagan ejercicio después de hoy va a haber, así que tráiganlas también, si no, para la vez que viene. Pero van a ver que estadística es más amigable que lo que estuvimos trabajando, porque acá lo encaramos simplemente como formas de organizar la información, ¿sí? Cuando uno hace una estadística, normalmente lo que hace es eh, armar algún tipo de informe, presentar ese informe. Ahí tienen dos dibujitos, ¿no? Por ejemplo, un gráfico de torta, abajo a la izquierda, creo que lo pueden ver, que está pintado con colores. Seguro alguno de esos dos gráficos, ya sea el de la torta o el de la derecha, que dice, por ejemplo, inflación a lo largo de los meses. Alguno de esos dos dibujos en algún noticiero, en algún medio de información, lo que sea, seguramente alguna vez se cruzaron con uno de esos dos dibujos, incluso en un noticiero, no sé si alguna vez televisión, pero suelen ser dibujos que aparecen, ¿no? Y nos transmiten información rápido. Bueno, lo encaramos por acá, ¿sí? En cómo transmitimos información de forma rápida. Algo que van a tener que tener presente a la hora del examen y también en general para esta unidad de estadística es saber distinguir entre los tipos de variables que van a haber involucradas. Bueno, vamos a tener variables cuando hablemos en estadística. En este caso van a ser de dos tipos, o cualitativa o cuantitativa. ¿Qué significa esto? Cualitativo, piénsenlo como cualidad, ¿sí? Y una cualidad es algo descriptivo, ¿no? Algún adjetivo, si quieren. O en ese caso, un nombre. Ahí puse un ejemplo de una marca de auto, ¿no? Dice ejemplo Renault, ¿no? Eso sería un tipo de variable, pero cualitativa, ¿no? Nos dice un nombre en este caso. No es algo que podamos medir con un número, ¿no? Esa es la distinción. ¿Y qué es lo que sí podemos medir con un número? Bueno, en el caso cuantitativo, que sí lo podemos medir, tenemos dos tipos, continua y discreta.
Discreta, un ejemplo de esto son las edades. ¿Uno habla de la edad de una persona diciendo tengo 28,9 años? No, ¿no? Medio raro. Uno dice su edad y no le importa la cantidad de meses y eso. Dice, tengo 28, tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo 55. En cambio, la altura, ¿cuánto mide, por ejemplo, alguna de ustedes? 1,60 y algo. Bueno, 1,60 y algo. ¿Y Vero? ¿Cuánto mide? 1,63, 1,64. Bueno, 1,63, 1,63, 1,64. ¿Podríamos hacer eso mismo con la edad? Decir 28,4. No, ¿no? No podríamos. Medio que podemos rebuscárnosla para asociarle algún significado con los meses, pero no, no, es muy antinatural. Uno suele decir tengo 28, 40, 35 puntos. 5 más algo. Entonces, esa es la distinción entre continua y discreta. Tengan anotados los ejemplos o tengan este mismo pizarrón escrito y van a poder reconocer. Una pregunta del examen podría ser literalmente un verdadero y falso sobre esta primera parte que está escrita acá. ¿Sí? Les podrían decir, la altura de una persona es un tipo de variable cualitativa. ¿Qué dirían? ¿Verdadero o falso? ¿La altura de una persona es cualitativa? Acá estoy, me perdí un poco. Eh, La altura de una persona es una variable cualitativa. ¿La llamamos cualitativa? dice que no sería algo medible. Claro, la altura es algo medible o no. Sí, Y sí es entonces cualitativa. la altura es algo medible, es cuantitativa. Ah, Cuanti. cuantitativa. Fíjense Cuantitativa es verdad. Claro. de dónde sale la flecha, ¿no? Por el ejemplo tenemos acá de la altura, lo podemos medir. A estas ambas las podemos medir. La diferencia radicaba en si podíamos medir con números enteros o coma algo, ¿no? Coma algo era la altura justo. Pero lo podemos medir. En cambio, la cualitativa no es algo medible. Si yo les dijera el sueldo de una persona, ¿es cualitativo o cuantitativo? ¿Lo podemos medir o no lo podemos medir? El sueldo. Con medir te referís a Asignarle un medidas. número. Ajá, sí se puede. Se puede, Oh, ¿no? Se puede. Con medible referimos a eso, ¿sí? A asignarle un número. Bien, está buena la pregunta. Por ejemplo, eh, la cantidad de alumnos que sacaron 10. ¿Es algo medible? y sí, también. También. ¿El nombre de la empresa de agua es algo medible? No, Ahí ya no, No. ¿no? Bueno, entonces ya con eso van dominando el cómo llamamos a un tipo de variable dentro de lo que es estadística. La diferencia entra en si es medible o no. Uno cuando hace estos informes en estadística, lo que suele hacer es tomar una muestra de la población, ¿no? Quizás alguna vez vieron un informe de eh, que intentan estimar, por ejemplo, cuánta gente votará a tal candidato. Ejemplo. Y uno no encuesta a toda la población, ¿no? ¿Por qué no encuesta a toda la población? Primero porque tendríamos que irnos hasta el lugar más recóndito de todo el país. Eso implica costo, ¿no? Un costo muy muy grande. Y es virtualmente imposible de hacer, ¿no? Encuestar a toda la población. Entonces por eso tomamos lo que se llama una muestra, ¿sí? Bueno, intentamos que la muestra sea lo más representativa posible, ¿no? Esa sería la idea. A la hora de hacer un informe o una encuesta sobre, por ejemplo, los candidatos a los que uno va a votar o al candidato al que uno va a votar, nos gustaría
darnos una buena idea de cómo va a ser el desenlace, ¿no? Bueno, entonces necesitaríamos una muestra que sea lo más representativa posible o lo que nos dé la mejor idea. Hay muchas cosas para discutir al respecto de cómo es una buena muestra o cómo tomar una buena muestra. Nosotros no nos vamos a meter tanto con eso, pero sí con interpretar información que nos la den. ¿Sí? Nos van a dar información y la vamos a interpretar. Ejemplo. Concéntrense, ignoren todo lo que está anotado en todos lados. Solo concentrémonos en ese cuadro, ¿sí? En estas dos columnas que están en violeta. ¿Qué nos parece transmitir esta información? ¿Qué pueden leer de acá? ¿Qué nos trata de decir este cuadro con información? ¿Qué nos dice? Si miro la primera fila, la que tiene un 1 y un 8, ¿qué me dice? Dice la cantidad de compradores y los paquetes de chicles comprados, ¿Y el 1 y el pero 8 qué significan? el 1 y el 8, Sí. ¿Cómo eh, interpretamos esto? Eso es lo que quiero que salga. sí, yo no sé si entiendo por qué hay tanta cantidad de compradores. Cantidad de compradores dicen 8, o sea que hubo 8 compradores. 8 personas que compraron ¿cuánta cantidad de paquetes? En la paquetes de chicles comprados semanalmente va del 1 al Al 7, o sea, va 7, contando. claro. Eh, no entiendo por qué sería. eh, Esto es una encuesta, recuerden eso, ¿eh? Hay una encuesta, se toma una muestra de una población y esta es información que se registró. o sea, sería acá el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, sería avanzando en cada semana, o No, sería la cantidad de paquetes. claro, la cantidad de paquetes. Porque fíjense que ahí dice paquetes de chicles, plural, comprados semanalmente. O sea, está bien que justo... Está muy buena la observación porque marea, ¿no? Semanalmente, ¿quieren decir del día 1 al día 7 o quiere decir la cantidad de paquete? Ante esa duda, por favor, lo escriben, lo preguntan, en el caso de que sea el examen, ¿no? No va a haber algo así que confunda, espero, pero si se genera ese tipo de duda, por favor lo escriben, lo preguntan. La idea es que sea claro el enunciado. Acá lo que nos dicen es que la primera columna, la que tiene los números del 1 al 7, por ejemplo, significa un paquete de chicle, dos paquetes de chicle, tres paquetes y así, hasta llegar a 7 paquetes. Entonces ahora con esa información, en esta primera fila, ¿qué podríamos decir? Que hubo 8 personas que llevaron ¿cuántos paquetes? Hubo 8 compradores que llevaron ¿cuántos paquetes? Un paquete, Un paquete. Y si vemos en la segunda fila, hubo 32 compradores que llevaron ¿cuántos paquetes? dos paquetes. Y así, ¿sí? Bien. Hubo 78 que llevaron 3. Hubo 142 que llevaron 4. Y pregunta, si yo estoy en el grupito de los 142, yo me llevé 4, ¿no? Yo al mismo tiempo me pude haber llevado 2. Yo me llevé 4. Yo ya hice la encuesta y marqué que me llevé 4. ¿Yo pude haber marcado al momento de que me encuestaron el 4 y el 2? ¿Alguien marcaría el 4 y el 2? Medio raro, ¿no? Porque a mí me están haciendo la pregunta de ¿cuántos paquetes compraste en la semana? ¿Y por qué marcaría 4 y 2? En ese caso, marcame 6. Si te llevaste un día 4 y otro día 2, marca el 6. Se ve lo que digo, ¿no? En este caso, los encuestados solo marcaban una opción. Porque acá les dicen la cantidad de paquetes de chicle que compraron en la semana. En total. No importa si fue uno tal día, otro tal otro, ¿sí? La idea es que uno en la encuesta marcaba
un solo valor. Todos estos grupitos de personas que tenemos acá, 8 acá, 32 acá, 78 acá y así, no hay una persona que esté en dos grupos al mismo tiempo. Se ve eso, ¿no? Es lo que estoy tratando de decir. Si llega a haber una duda al respecto en el momento del examen, también se pregunta. ¿Sí? La idea es que sea claro el enunciado. Si ven que le falta claridad, lo preguntan. Pero lo que intentan transmitir acá es eso. Por ahí no está muy explicitado, pero yo les quiero decir que eso es lo que estaban haciendo acá. ¿Sí? El encuestado acá marcaba solo una opción. O el uno o el 2 o el 3 o el bla bla bla, hasta el 7. Marque una de las opciones. ¿Cuántos paquetes llevaste a lo largo de esta semana? En total. ¿Sí? Bueno, esta tabla que tenemos acá es la que llamamos tabla de frecuencias. ¿Sí? La cantidad de observaciones que vimos nosotros. Observaciones acá se corresponden con la cantidad de gente. ¿Sí? Y tuvimos una frecuencia de 8, se dice, de un paquete de chicle. ¿Sí? La variable, acá en este caso, sería la cantidad de paquete de chicle. Y la cantidad de paquete de chicle era algo que podíamos medir. ¿Sí? ¿Y cuántas observaciones tuvo un paquete de chicle? Y 8 observaciones. En mi muestra, yo veo que 8 personas marcaron la opción 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros como tabla de frecuencia. ¿Sí? Tabla de frecuencia, si quieren, absoluta. F. F nosotros la usábamos también para función. Cuando hablemos de estadística, la F pueden pensar lo que es la frecuencia. Y si ahora leemos lo que está acá, nosotros llamaremos moda al valor de la variable que haya tenido más observaciones. Al valor de la variable. ¿Y quién es la variable? La cantidad de paquetes que se llevaban. Que haya tenido más observaciones. Las observaciones las encontrábamos acá. La cantidad de gente que veo en mi muestra que eligió esa cantidad de paquetes. Bueno, y yo les hago la pregunta mirando acá de nuevo. ¿Qué está de moda? ¿Llevarse cuántos paquetes de chicle? Según esas observaciones que ven ahí. ¿Qué es lo que está de moda? 4. Llevarse 4, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué te hace pensar eso, Anto? ¿Por qué pensaste en 4? No, porque lo indica en el... ¿Porque lo habías leído? Pero, sí. Bueno, pero ¿podemos apreciarlo acá con la información? La cantidad de observaciones que nos decía, la cantidad de gente que tengo en mi muestra que eligió tal cantidad de paquete. ¿Y qué significa que algo esté de moda? Y que es lo más común, ¿no? Literal, pueden pensarlo así. ¿Qué es lo más común? Y yo veo que hubo 8 personas que llevaron uno. No es muy, considerando la cantidad de gente que hay en cada grupo, no es muy grande 8. 32 tampoco. Hay números grandes acá, ¿no? Bueno, el más grande es 142. Tuve 142 personas que me marcaron que se llevaban 4 paquetes. Esta es la cantidad más grande de gente, ¿no? Que marcó 4 en este caso. De todos los grupitos que había, el más grande es el que tuvo 142. Por eso decimos que está de moda, o la moda es 4. Está de moda llevarse 4 paquetes de chicle. ¿Sí? Sería falso decir que la moda acá es 5, ¿no? Porque tengo un grupo de 120 personas nada más que llevaron 5. Era más común o estaba de moda llevarse 4. También que la diferencia no es mucha, pero 142 es más grande que 120. ¿Sí? Esa es una primera palabra que tienen que tener presente para estadística, las cosas que le vamos a preguntar. La moda. ¿Sí? Lo pueden asociar literalmente con qué es lo que está de moda. ¿Sí? Ténganlo presente. Después hay otras columnas que uno le puede añadir a esta tabla y tienen que ver con lo que llamamos frecuencia acumulada.
¿sí? ¿Y qué significa frecuencia acumulada? Voy a centrarme de nuevo en el medio y les pregunto, ¿cuánta gente se llevó hasta 2 paquetes de chicles semanalmente? ¿Cómo harían para saberlo? ¿Cómo harían para saber cuánta gente se llevó hasta o al menos 2 paquetes? ¿Cómo harían para saberlo con esta información de nuestra encuesta que hicimos? Bueno, esta es lo que más me cuesta a mí, por lo menos. Pero con la información que ves ahí, yo digo hasta 2 paquetes de chicle. ¿La persona que marcó un paquete de chicle estaría incluida en la pregunta que hago? Sería hasta 2 paquetes, ¿no? Al menos 2, al menos por ahí mareé, ¿no? Con decir al menos. Hasta 2 paquetes. Que sería las personas que no pasan de 2 paquetes. Claro, ahí va. Perdón si confundí con el al menos. Al menos sería 2 o más, ¿no? Claro. Perdón, perdón por O la sea, sería, confusión. por ejemplo, ¿cómo haríamos para, o sea, qué tipo de ecuación o qué tipo de... Ninguna ecuación, ¿eh? Ah, Es bastante más sencillo que eso. ¿Por qué? Porque acá tenemos observaciones, ¿no? Hay información. Nosotros tenemos un registro de gente que llevó 1 paquete, 2 paquetes y así. Y si yo les pregunto, hasta 2 paquetes, estamos hablando, como bien dijo Anto, de o 2 paquetes o menos. ¿Y cuánta gente hubo que llevó 2 paquetes o menos? ¿Cómo harían para saber con esa información que está ahí? podríamos sumar 32 más 8 o algo así. Tal cual. Eso es lo que llamamos la frecuencia acumulada de 2. ¿Sí? ¿Se ve? La frecuencia acumulada de 2 sería contar la cantidad de gente que se llevó hasta 2 paquetes. Puede ser uno, puede ser dos. La frecuencia acumulada de 4. ¿Cuánto sería? Oh, no pretendo que digan el número, pero ¿qué hacemos? La frecuencia acumulada de 4. ¿Qué habría que sumar? Las filas que están de 3 y 4. O sea, por ¿De ejemplo, 3, de 72. 3 y de 4 nada más? Ah, no, todas las De anteriores. todas las anteriores a 4. Y la cuarta también, porque decimos hasta 4. O sea, 1 paquete, 2 paquetes, 3 paquetes o 4 paquetes. Queremos saber Claro. la cantidad de gente que se llevó o uno, o dos, o tres, o cuatro. Bueno, en este caso habría que sumar 8 de acá, 32 de acá, 78 de acá y 142. Es un número grande. Pero bueno, esa es la cantidad de gente que se llevó hasta 4 paquetes inclusive. Bueno, eso que estuvimos mencionando es lo que yo hice acá, paso a paso. Fíjense, 8 y 32, ¿cuánto me suma? Me suma 40. ¿Sí? Entonces uno puede ir armándose una nueva columna con sumando paso a paso. ¿Hasta acá cuánto sumé? Y si me quedo en el primer renglón, sumé 8 nada más. Si me quedo en el segundo renglón, ¿cuánto sumé? 8 y 32. Sumo 40. ¿Acá cuánto sumé? Bueno, y hacen la suma de 40 con 78. Les da 118. Y así, puntos suspensivos. Y obtenemos al final de todo 441. ¿Y qué es 441? Ahí sumamos todos, ¿no? Los que compraban desde un paquete hasta 7. ¿Y pero qué es esto? Esto es el tamaño de la muestra, ¿sí? Esta es la cantidad de gente que encuestamos. ¿Lo ven eso? Ese número es la cantidad de gente que encuestamos. ¿Les convence eso? Sí, No, no hay más información. La cantidad de información que nos dio nuestra muestra era la que estaba en esta tabla. Listo. No es que había un 8 paquetes semanalmente, ¿no? Acá iban del 1 al 7, listo. Esta es toda la información que tenemos. Bueno,
Esta era la columna entonces que llamábamos frecuencia acumulada. Y acá uno puede ir pensando después en otra columna más llamada frecuencia relativa, donde uno dice, por ejemplo, 8 de los 441 eligieron un paquete. Acá sería 32 de los 441 eligieron 2. En la de abajo de todo, 5 de los 441 eligieron 7 paquetes. ¿De qué nos servirá esta última tabla? Si yo les digo 8 de cada 441 eligen 8. Y para eso les invito a pensar la siguiente pregunta. Si 8 de cada 441 personas compran un paquete, si ahora tenemos 882 personas, fíjense que estaríamos tratando de usar la información que obtuvimos de la muestra y llevarla a un hipotético población total o población más grande, en este caso de 882. ¿Cuántas personas comprarán un paquete de este grupo de 882? Yo sé que 8 de cada 441 se llevaban 1. ¿Qué puedo inferir si tengo un grupo de 882 personas? ¿Qué creen? Eh, no sé bien cómo sería la... Sabemos que de un grupito de 441 hay 8 que eligen un paquete. Podríamos intentar usar eso, podríamos intentar inferir sobre un grupo más grande. Este grupo más grande ya no fue encuestado todo, ¿no? Nosotros habíamos encuestado nada más a 441. Bueno, pero si yo quiero usar la información de mi encuesta para inferir cosas sobre la población más grande, lo puedo hacer. Hay una chance de que me equivoque, ¿no? Pero es lo que uno esperaría ver, ¿no? Dado una cierta cantidad de gente grande que yo encuesté, después lo puedo usar para inferir, ¿no? Si yo les dijera, 7 de cada 10 personas en todo el país quieren votar al candidato A, ¿ustedes creen que el candidato A va a ganar? 7 de cada 10 quieren votar al candidato A. ¿Ustedes esperarían entonces que el candidato ese gane? Si es 7 de cada 10 es una buena estadística. Es una buena probabilidad, diríamos, no estadística, La pero probabilidad es una buena estadística. chance o probabilidad de que sí, ¿no? Si usamos eso para inferir sobre la población más grande, sí, parece que sí, que lo van a votar la gran mayoría. Parece que va a quedar electo. Eso mismo es lo que quiero que apliquemos acá. Yo les quiero decir ahora, si tenemos un grupo de 882 personas, 882. Que Dentro sería de... el doble de personas. Ah, dentro de este grupito lo podemos como partir al medio, ¿no? Acá tendríamos 441 y acá tendríamos 441. Bueno, nosotros sabemos que de los de acá, ¿cuántos van a elegir un paquete? 8. Y si usamos la información que teníamos de la estadística para inferir sobre algo más grande, lo que esperaríamos quizás es que acá también haya cuánta gente. Y la misma aproximada, 8 personas. Claro, esperaríamos eso, insisto, esperaríamos eso, pero puede no ser así, Claro. pero esperaríamos eso. Bueno, entonces, ¿cuántas personas comprarán en paquete de los 882? Y tenemos 8 acá y 8 acá. ¿Cuántos suman? 16. 16. ¿Sí? Se ve lo que hicimos, tratamos de usar la información de nuestro informe y aplicarlo a una población más grande. En estadística, uno no solo toma precauciones para elegir bien la muestra, sino que también el tamaño de la muestra, para tener un nivel de confianza, ¿sí?, sobre lo que uno va a afirmar después. Existen esas cosas
Son estudios que requieren un cuenteo bastante importante. No nos vamos a meter con eso, pero quiero que sepan que a la hora de hacer un informe, a la hora de hacer una estadística, hay que asegurarse de que sea representativo, ¿no? Y dentro de asegurarse que las cosas sean representativas, también está involucrado el tamaño de la muestra. Da lo mismo encuestar a 98% de la población que encuestar al 30% para poder inferir cosas, no, ¿no? Y no. No. Entonces, ya uno se puede dar una idea intuitiva. Bueno, existe algo que llamamos el grado o nivel de confianza que uno quiere tener, y en base a eso se sabe cuál es el tamaño de la muestra que tenemos que hacer. El tema es que, como les decía, hacer una encuesta a toda la población, primero es imposible, segundo sería carísimo, ¿no? Porque hay millones de habitantes y tendríamos que hacer un montón de impresiones de papel y bla, bla, bla. O sea, hay un montón de factores que afectan a lo que va a ser viable a la hora de hacer una encuesta. No es algo tan sencillo. Nosotros no nos metemos con eso, pero quiero que sepan de qué trata, ¿sí? La estadística. Entonces, por eso les insisto, si ustedes ven algún informe, tengan la pregunta en la mente, ¿esto que estoy leyendo acá, será algo representativo? ¿Qué hicieron para llegar a este informe? ¿A quién le preguntaron? ¿Cómo tomaron la muestra? ¿Qué hicieron para saber que el o el sueldo promedio era de 2 millones de pesos? Hoy en día ni loco es eso, ¿no? Digo, por ejemplo, si yo le dijera, o bueno, voy a tirar un caso más extremo. Si a ustedes les dicen que el sueldo promedio son 10 millones de pesos, ¿me creen o no me creen? ¿Me creen? No. ¿Y por qué? Porque encuesté a toda la población que vive en Puerto Madero, ¿no? Claro. Agarré a todas las personas que viven en Puerto Madero y ahí quizás me sale ese número. Pero eso no es representativo, ¿sí? Entonces, quiero que se hagan esas preguntas cuando vean informes de ahora en más en la vida. Más allá de matemáticas, ¿sí? Critiquen, pregúntense de dónde sale lo que me están contando. Bueno, y Vero también coincide, ¿no? Y tal cual, ¿no? 10 millones, ¿quién gana 10 millones hoy en día? Pocas personas. Bien. Y ahora hay otro concepto. Vieron que hablábamos de moda. Ahora vamos a hablar de algo llamado media. ¿Sí? La media en estadística es lo que llamamos el promedio aritmético. Por ejemplo, acá tengo dos. Vamos a ir primero con el de la derecha, con el 2, no con el otro. 5, 6 y 7. ¿Alguna sabe a qué llamamos promedio de estos tres números? Podrían ser notas de un examen, podrían ser paquetes de chicles que compré, podría ser lo que sea. Pero yo tengo el 5, el 6 y el 7. En promedio, ¿qué nota me saqué? Imagínense que son notas. Y tuve tres exámenes. Un 6. ¿Y cómo hiciste la cuenta? Y supongo que el promedio sería un número intermedio entre el más alto y el más bajo, algo así. En estos tres que están acá. Tiene algo que ver, no es tan así, tan al adivinar, o siempre así. Adiviné. Justo le pegaste, es 6. Pero lo que nosotros hacemos es, imagínense que estas son notas, ¿no? De mis exámenes, 5, 6 y 7. Y yo lo que quiero hacer es saber cómo fue mi rendimiento en general. Si yo tomo el valor que está en el medio, como decía Antonella, eh, ¿qué pasaba si yo tenía un 1 y un 10? Me va a quedar un 5, pero ¿es verdad que mi rendimiento en promedio fue de un 5 si yo me saqué un 1 y un 10? No, ¿no? Decir que saqué un 5 no sería, voy a usar la palabra de nuevo, pero representativo de mi rendimiento, ¿no? Yo no me saqué 5 en general. Fue como muy raro, me saqué un 1 o un 10. Entonces, no se trata de un punto medio, se trata de agarrar todos los valores que yo tengo de nota, de punto, de puntaje,
y redistribuirlos en igual cantidad en mis 3 exámenes. Yo acá, ¿cuánto tuve? Tuve 5, 6 y 7. ¿Sí? Bueno, si yo sumo estos valores, 5 más 6 más 7, ¿cuánto me da esto? Me da, ¿qué número? 18, ¿no? Desde un momentito para que lo miren. Esto nos da 18. Ahora, yo tengo 18 puntos que acumulé en total con mis notas. Si los quiero redistribuir en igual cantidad en estos 3 exámenes, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cuenta? ¿Qué operación? Los quiero partir en 3 cachitos iguales a este 18. ¿Qué le hago? Dividirlo por 3. Tal cual. A eso que hicimos recién lo llamamos promedio o media. ¿Sí? A todo esto, si lo dividimos por 3, esto nos da el promedio o mi rendimiento general, si quieren. En promedio me fue así. ¿Cuál fue tu promedio? Recuerdan que antaño o en el momento en el que pasamos por la secundaria se hablaba de algún promedio, ¿no? ¿Qué promedio tiene usted? Bueno, la cuenta que hacían es esta misma. Se fijan en los exámenes, qué notas tuvieron, y lo redistribuyen en igual cantidad en todos los exámenes. Usted tuvo un rendimiento promedio de, en este caso, 6. Tiene sentido con la información que veo acá, ¿no? Pero si yo miraba, por ejemplo, que tenía un examen con un 1 y un examen con un 10, ¿tiene sentido decir que en promedio tuve un rendimiento de 5? No, porque acá es muy extremo. ¿Sí? Acá hay una gran diferencia entre las notas. O si tuve, por ejemplo, Profe, diga, ¿hasta qué hora es la clase? 10 minutitos más y cerramos. ¿Sí? Yo Dale. arrancamos 10 minutos tarde porque esperábamos compañeros y siempre termino 10 minutitos más tarde. Y sí, era dividir, Gracias. Vero. Sí, sí. Perdón, sí. ¿Me aguardan 10 minutitos más? Y ahí concluimos y les dejo disfrutar el feriado. Sí, gracias. No, no hay de qué. A la gente de YouTube le va a encantar también. Bueno, si yo tenía, por ejemplo, 1, 1 y 10, ¿cuánto sumaba acá? ¿Cuánto sumo acá? 12. 2. 12. Y si lo redistribuyo en cantidades iguales en estos 3 exámenes, ¿qué cuenta hago? Y lo divido todo por 3, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 4. ¿Sigue siendo representativo de cómo me fue? Y no, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanta diferencia haya entre los valores que uno observa, se puede dar una idea de si va a ser, entre comillas, representativo del rendimiento general. Acá sería medio raro decir que mi rendimiento general fue un 4 si en un momento tuve un 10, pero en otros dos tuve un 1, ¿no? Entonces, esta cosa que llamamos media o promedio, depende para qué lo estemos usando, nos va a dar una buena idea del rendimiento o no. En este caso, sí nos da una buena idea, ¿no? Porque en promedio yo me saqué un 6 acá. Los valores no están muy separados uno del otro. Tuve un 5, un 6 y un 7. Diferencia de más o menos un punto. Si nos fijamos justo en el 6, ¿no? Bueno, pero acá, ¿cómo sería la cuenta? Si yo tengo estas notas y esta cantidad de alumnos. Es un relío. Porque esto ya es un curso enorme, ¿no? Porque fíjense, 170 alumnos que se sacaron un 6, 20 alumnos que sacaron un 5, 40 alumnos que sacaron un 4. ¿Cómo sacarían el promedio acá? ¿Qué cuentarían? Tuve tres que... Creo, Diga, diga, diga. eh, creo que vería la cantidad de alumnos. Sí. Eh, a ver, La cantidad de alumnos total. sí. Bien, necesitamos eso, ¿no? Saber cuántos alumnos había en total. ¿Cómo lo obtenemos? Y acá lo que no, yo no, por lo menos no comprendo es si. Ah, no, está bien.
Está bien, claro, se sumarían todos los alumnos. Claro, porque un mismo alumno no se pudo haber sacado un 2 y un 10, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, por eso. Eso es lo que Ahora, por ahí mareaba, sospecho. sí, O sea, el alumno sacó una nota, o un 1, o un 2, o un 3, y así hasta, o un 10. No pudo en un mismo examen haberse sacado 10 y 0. Bueno, acá en particular en este curso nadie sacó 0, pero tuvimos algunos alumnos que no les fue bien, ¿no? Pero tuvimos muchos a los que sí les fue bien. 170,6 y para adelante también hubo bastantes buenas notas. Fueron a primera vista más los que aprobaron que los que no, ¿no? Yo sin hacer ninguna cuenta. O sea que más o menos esperaría que el rendimiento esté por arriba de un 6. ¿Se atreven a pensar eso en primera instancia? o sea que más o menos veríamos ese número más alto como para arrancar con... Para darse una idea, digo, yo miré la cantidad de gente que había de 6 para adelante y a primera vista me da un número más grande que haber mirado los que están de 6 para abajo, ¿no? Claro, O sea, ya podríamos esperar que el promedio nos dé por arriba o cerca de 6. Solamente porque la cantidad de gente que sacó 6 o más fue más que la que está acá. Solo por eso. Bueno, pero ¿cómo haríamos la cuenta? Tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Tenemos que sumar todas las notas y dividirlo por el total. En este caso no van a ser de exámenes, sino que dividirlo por el total de alumnos, ¿no? Entonces, el total de alumnos es la suma de todo eso. De 2 más 3 más 10 más bla bla bla. 2 más 3 más 10 más más 3, que es el último, ¿no? El 3 que sacaron 10. Esto era el total de alumnos. Lo vuelvo a poner ahí con letras, así se aprecia. Eso que vamos a poner ahí va a ser el total de alumnos. Bueno, pero necesitábamos que ahora poner arriba la cantidad de puntos, ¿no? Que los queremos redistribuir entre el total de alumnos. Bueno, ¿y cómo hago para saber la cantidad total de puntos? ¿Cómo hago? eh, ¿sumarías las notas en este caso? No sé, creo que Claro, sería si no la... ¿Eh? claro, sumo las notas. ¿Y cómo hago para sumar? Por ejemplo, ¿cómo empezaría la cuenta? No hagamos toda la cuenta, pero ¿cómo la empiezo? Mm, Vamos renglón por renglón. Tuve 0 alumnos que sacaron 0, listo, ni me preocupo. Tuve 2 que sacaron 1. ¿Cómo hago? ¿Cuánto sumé de puntos hasta ahí? o sea, de nota. Claro. O Tuve sea, 2 sumaríamos alumnos que sacaron 1. ¿Cuántos puntos sumé hasta ahí? de 6 de sumar esas dos notas, serían dos. Claro, sumé 2 hasta ahí, ¿no? Y ahora tengo, hasta acá sumamos 2. Hasta ahí sumamos 2. ¿Y hasta acá cuánto sumamos? Y tenemos 3 alumnos que sacaron 2. Y 6 puntos. 3 alumnos que sacaron 2. Acá tenemos 6 puntos en total. ¿Acá cuántos puntos tenemos? 10 que sacaron 3. 30 sería. 30. Y acá tenemos 40 que sacaron 4. ¿Cuánto sería? No. 160. Muy bien. Dudó, pero estaba bien. Bien. Y bueno, así vamos haciéndolo, ¿no? Taca, 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 taca. Sumamos cada nota individualmente, pero hay que sumar todos los puntos, ¿no? O sea, todo esto que estuvimos obteniendo hay que sumarlo. Y esto que está acá es lo que ingresamos ahí arriba. Cantidad de puntos totales, ¿no? Lo escribo textual. La cantidad de puntos totales en este caso iba a ser eh, todas estas que estuvimos haciendo individualmente por cada nota. Sumamos todo eso, esos son todos los puntos, ¿sí? Y a todo eso lo dividimos por el total de alumnos, ¿sí? Si quieren, hagan la cuenta después tranquilos y van a ver que esto les tiene que dar un número más grande o igual a 6, aproximadamente.
¿sí? Y el aproximadamente lo saco. Esto me atrevo a decir es más grande o igual que 6. Simplemente por lo que les decía al principio. Hay más cantidad de gente que sacó de 6 para arriba, ¿sí? Entonces el promedio nos va a dar o 6 o más, seguro. Si quieren saber con exactitud, sumen tranquilos todo esto y fíjense cuánto da, ¿sí? Bueno, esto es entonces lo que llamábamos media, ¿sí? El promedio. Esta es la única cuenta rara que van a encontrarse en estadística, en cómo lo presentamos acá en adultos, ¿sí? Y lo que me gustaría mostrarles últimamente es algo que llamamos mediana, ¿sí? Y es lo que van a ver acá escrito. Para hablar de la mediana, necesitamos el valor central del conjunto de valores ordenados. Uf, es un quilombo. No, esa definición no me gusta. Vamos a la siguiente oración. Busquemos en la tabla de frecuencia acumulada cuál observación parte al medio al total de observaciones. Es un poco de ensalada, pero más o menos va. Fíjense que está marcado con flechitas rojas. En la frecuencia acumulada era ir sumando la cantidad de compradores, ¿no? ¿Y cuál observación es la que nos parte al medio al total? El total es 441. Si lo dividimos por 2, ¿cuánto nos da? Nos da este número que está acá, 220,5. Entonces lo que uno se tiene que hacer es, esa observación, el comprador número 220, ¿dónde lo tengo en mi encuesta? El comprador número 220. ¿Va a estar acá? No, acá llegué hasta el comprador número 8. Acá llegué hasta el comprador número 40. Acá está el número 118. Recién acá, donde sumo 260, va a estar en este grupo el número 220, ¿no? ¿Se ve eso? Sí, sí. Eso es lo que significa la mediana. Pero fíjense que hay tres cosas raras. Está la moda, la mediana, la media. A no confundir entre ellas. La media era el promedio. La moda era lo que está de moda. La mediana es el valor que nos parte al medio la muestra, ¿sí? El valor de la variable que nos parte al medio la muestra. El valor de la variable que nos parte al medio la muestra. El comprador número 220, ¿cuánta cantidad de paquetes se llevó? Se llevó 4. Estaba metido en este grupito de gente de acá, ¿sí? No estaba hasta acá en el 78, ¿no? Porque hasta ahí yo sumé 118 compradores. Recién en el siguiente grupo de gente que agarro va a estar el 220, ¿sí? ¿Y ese cuántos paquetes se llevó? Se llevó 4. Tiene sus usos, la mediana, y es que es menos susceptible a lo que hablábamos antes, de esa discrepancia grande entre los valores que observamos, ¿sí? Eh, de las notas que les decía yo, si uno saca 1, 1 y 10, el rendimiento en promedio me da 4. ¿Es representativo esto? Y no. En cambio, la mediana tiene la ventaja de que no es tan susceptible a eso, ¿sí? A que haya una discrepancia grande entre los valores. Porque se fija cuál es una observación media, ¿sí? O un punto medio, que era más en línea con lo que vos intuías, Antonella. Algo que esté justo en la mitad, o algo así. Es esto, ¿sí? Eso que vos por ahí medio intuías es lo que llamamos mediana, ¿sí? Bueno, Es raro, lo sé, estamos viendo muchos conceptos nuevos, pero de eso se trata. Y ahora sí, había un mini ejercicio más que se los quiero dejar para pensar, ¿sí? Este no lo vamos a resolver, pero piénsenlo para la vez que viene, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia acumulada de 1? Y tienen ese gráfico de barras. No pretendo que me lo digan ahora, pero medítenlo. Y yo les di un contexto adicional, que sobre el eje vertical tenemos cantidad de personas y sobre el eje horizontal tenemos tiempo de uso del celular en horas. La pregunta podría ser reinterpretada como ¿cuánta cantidad de gente usó el celular al menos
o hasta 1 hora. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que pensar. Piensen también cuánta cantidad de gente usó el celular hasta 3 horas, por ejemplo. Hasta 4 horas. Medítenlo y la vez que viene que nos reunamos lo continuamos con dudas generales, con exponencial, logarítmica, lo que deseen. ¿Sí? Podemos revisitar las primeras 3 unidades. Pero bueno, espero no haya sido muy abrumadora la clase de hoy. Espero se haya podido seguir. No, muy buena. Bueno, sepan que queda grabada igual, cualquier cosa la revisitan. Si tienen alguna duda o consulta, díganme. Y si no, concluimos ya que me pasé 4 minutitos más de lo que dije. Y si no, Me sumo a concluimos. la clase próxima. Dale. Te espero, Anto, el lunes que viene. Vero, espero verte también si podés, si querés. Eh, y métanle a los videos, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. No hay de qué, no hay de qué. Que tenga Clase lindo día. igualmente. Disfruten del feriado, gente. Igualmente, gracias.